abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Nos da mucho gusto recibirlos en este episodio más de Cicatrices que hablan. El día de hoy, mi querido Cacho, ¿cómo estás? Como siempre es un lujo que estemos juntos aquí y una bendición. Muy bien, mi querida Josefina, pero sobre todo estoy muy emocionado de tener una invitada como es aquí Diana Murrieta, Seguro. que es una guerrera, ¿no? Una guerrera incansable. Yo tuve oportunidad, querido Cacho, de conocerte, Diana. Gracias por estar aquí, una abogada extraordinaria. Esta juventud que ven en Diana, ese es el tamaño de tu pasión, de tu compromiso, de tu defensa y tu valentía para con muchas de las víctimas a las que siempre has defendido y estado de su lado. Y te lo quiero reconocer públicamente. Yo tuve la oportunidad de conocerte y coincidir contigo en un caso que ya lo comentaremos más adelante, si así lo tienes a bien, que es público, que ha provocado un enorme daño en decenas de vidas de mujeres extraordinarias en nuestro país con una impunidad de la que gozó durante muchos años, y tú has estado ahí. Tú has estado ahí al lado de todas estas víctimas en este y muchos casos, y aquí en este espacio de Cicatrices que hablan, damos voz a sobrevivientes de violencia sexual, a sobrevivientes de otras clases de violencias y también de injusticias. Tú has estado tan cerca de las víctimas y has luchado en los ministerios públicos, en los tribunales, en los juzgados, y queremos escuchar de ti, tu voz, cuáles han sido algunas de las experiencias que nos quieras compartir, en dónde debiésemos modificar parte de este sistema que tenemos, que bueno, ahora ya lo están destruyendo del todo, pero ¿qué toca hacer? Y también la comprensión y la empatía con las víctimas. Porque cuando una víctima denuncia en México, es terrible, porque se juzga más a la víctima que al victimario. Y a la víctima se le dice, ¿por qué no declaraste antes? Y seguramente te gustaba, ya tenías edad. Cuéntanos, Diana, de todos estos años de tu lucha, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Salvador. Para mí es un honor enorme estar con ustedes. Tengo el placer de conocerte. Fuiste una de las primeras mujeres que creíste en mí. A ver, como lo dicen, México es un país violento, es machista, ¿no? O sea, creo aceptarlo. Se nos exige una denuncia a todas las sobrevivientes, siempre se exige, pero no hablamos de cómo es la sociedad y de los elementos que necesitamos para una denuncia, ¿no? Entonces vivimos en una normalización eterna, donde México normaliza todo. Normalizamos una violencia vicaria, una violencia doméstica, violencia económica, ¿no? Entonces, después empezamos a hablar de una denuncia en un sistema que está rebasado y que lleva rebasado mucho tiempo, ¿no? Ahorita vino mucho a la trascendencia la reforma judicial. Todos creemos que necesitábamos una reforma. No sé si esa era la reforma que necesitábamos, Yo creo que no. Pero justamente, claro que sabemos que nuestro sistema de justicia está rebasado, ¿no? Desde el inicio, yo hablo mucho como de los pasos y de la sensibilización a la denuncia. Y entonces hablamos primero de reconocer que es una violencia, ¿no? Las generaciones anteriores decían, ok, si estoy en un matrimonio, si estoy en un noviazgo, mi marido no me puede violentar, ¿no? La familia, el concepto de familia y de amor que en México son sagrados, ¿no? La familia es tu primer círculo, nunca te van a dañar, van a estar toda la vida para ti. Y el amor lo puede todo, el amor lo espera todo, el amor lo cree todo, ¿no? Todo este concepto, todo lo puede, el amor todo lo supera. Entonces, estamos en un país donde somos el número 1 en abuso sexual infantil, donde mayoritariamente viene ¿de dónde? De la familia. De la familia. El 75% de las víctimas somos víctimas en manos de alguien en nuestro primer entorno. Que debió haber cuidado. Exacto. Entonces, ¿cómo reconocemos si desde la primera fase de nuestra vida decimos la familia todo lo puede y esto es amor, ¿no? Entonces, también la manera de prevenir a las infancias es muy complicado hablarles de consentimiento, hablarles de estos temas que es tan necesario. Que es urgente hacerlo. Lo que tú tocas ahora a mí me despierta en este momento muchos focos porque recientemente, sobre todo, y Cacho lo sabe, he venido trabajando y escuchando testimonios de mujeres muy jóvenes como tú, aún más jóvenes que tú, eres muy joven, que fueron a la universidad, que tienen ingresos económicos, que tienen libertad económica, que yo hace 30 años decía, ok, si este sector de la población, a todas las mujeres les damos estas herramientas,
no va a haber ya esta violencia contra ellas, y lo que nos estamos encontrando son unas violencias de un grado superlativo donde les cuesta incluso años reconocer que eso era violencia. 100%. O sea, no lo ubican ni lo identifican como violencia. Cuando empiezan los controles y no vayas y quédate y enséñame tu celular y mándame la foto para saber con quién estás, no cómo estás, sino con quién estás, todo eso se va normalizando, pero no se llama violencia o no se asume así. No se asume así porque en las casas la palabra violencia, e incluso decirlo en una conversación, quiebra un poco, ¿no? Toda violencia parte desde 2 principios básicos: poder y control. Esos son los 2 principios de la violencia, Sin ¿no? duda. Entonces, por ejemplo, retomando el tema de infancias, alguna vez nos llegó un caso en el que un niño le decía a su mamá: mi abuelito agarró un pajarito. Todo el tiempo se lo decía. Su mamá decía: pues chance, no sé, tiene pajaritos. Pero ¿qué pasa? Al niño le enseñaron que su parte íntima se llamaba pajarito. El niño relató muchísimas veces que estaba siendo abusado sexualmente, pero no se entendía, porque incluso en las casas no queríamos tener esta conversación. Creo que son conversaciones que hoy se nos demuestra que tenemos que tener con el lenguaje de una infancia, por supuesto. Las cosas tienen un nombre. Yo no entiendo por qué, si esto se llama mano y esto se llama codo, lo otro se ¿por llama qué esto se pajarito? llama pajarito? No, se llama pene, señores y Sí, señoras. O sea, sí. se llama pene y se llama vagina, y las cosas tienen un nombre. Y a nadie mejor se le cae en la digámosla. lengua por decir las cosas como se llaman. O sea, 100%. Y la prevención, yo recuerdo ahora un programa de prevención de la comunidad judía que es excelente, y les muestran siempre a los niños una imagen de niños en la alberca o en la playa, niños de 3 años, ¿eh? Les dicen: oye, ¿a ti te encantaría ir a la playa? Todo el mundo, todos los niños dicen: sí. Ah, bueno. Y después de que les explican por qué hacen un diálogo, dicen: bueno, ahora te queremos decir que todo lo que tapa tu traje de baño nadie lo puede tocar. Claro. Y listo, no hay que decirle a esa No, edad, exacto. a los 3 años de edad, y el niño entiende perfecto. Y si alguien lo quiere tocar, dinos 2 personas o 3 que tú les cuentes todo, y esas personas les hablan. Pero a ver, lo que voy es, se debe de hablar, porque aparte 80%, hoy cacho, 8 de cada 10 jóvenes, y muchos ojalá no estén escuchando, de niñas y niños, como se dice ahora, aprenden educación sexual en la pornografía. 100%. En la pornografía, Que también es lo ahí más hablamos. violento, que es lo más brutal, que somos el primer país del mundo de contenidos pornográficos, y que, por cierto, hoy el 62% de los contenidos para la pornografía ya no se contratan actrices ni actores de pornografía. No. Se sacan de las fotos que las niñas y niños y adolescentes suben a las redes. sí, de sus ese es propios el propio cuerpos. pack. O sea, Sí, o los nudes. Entonces, pero a ver, es el poder y el control. Es como poder y decías. control, siempre. En toda violencia es detectar eso, qué relación está ejerciendo. Hay una subordinación forzosa, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en infancias, en adolescencias, ¿no? Con relaciones. Debemos de aceptar una realidad, y es que nuestras adolescencias comienzan su vida sexual muy temprano, ¿no? Y no hablamos del consentimiento, que es tan importante, ¿no? Entonces decimos, matrimonio infantil. Espérate, pues para que haya un matrimonio infantil hubo una violación. Forzoso. Sin duda. Forzoso. A fuerza. ¿No? Sí, claro. Entonces lo romantizamos incluso en el decirlo. Es que hay un matrimonio infantil. Nosotros logramos No. la prohibición en el Senado, pero sabemos que la prohibición legal ocupa el trabajo de toda una comunidad y de todos. 300,000 niñas se estima que han sido vendidas solamente en el estado de Guerrero. Exacto. Solo en Guerrero. O sea, tú tienes un libro maravilloso que leí, A las rotas, ¿no? Que vienen muchísimas estadísticas de abuso sexual infantil. Las adolescencias no nos enseñan, y me incluyo, o sea, yo en mi secundaria al menos no tuve como la presencia de qué es mi cuerpo, cómo se ve una menstruación, cómo se ve un consentimiento, cómo interactúo con toda mi hormona, ¿no? Entonces, claro que empiezan una vida sexual donde no entienden el consentimiento, donde asumen roles sexuales que vienen de la pornografía, que hay una enorme cosificación en la pornografía, ¿no? Y que son ideas que en realidad no existen, exacto, ¿no? es justo lo que digo. O sea, la pornografía es el mito más grande. O sea, enorme. Te ponen videos de 2 horas, Dios mío santísimo. O sea, perdón, pero nadie, ¿no? no es demeritar a nadie, pero, o sea... Sí, pero no. o sea, Pero al mismo tiempo, en los roles que se asumen siguen siendo patriarcales. Eso es no terrible. machistas. Eso es terrible, porque una encuesta muy reciente que han hecho en Jaén sobre consumidores de pornografía, les preguntan a ellas el prototipo de hombre que quieren, y ellas lo que responde es alguien que sea fuerte, que me cele, que su cuerpo sea muy vigoroso. Y cuando les preguntan a ellos el prototipo que quieren de mujer, describen
a las que ven en la pornografía. Sí, voluptuosas, con cuerpos Que no pues, tengan no- vello, que tengan caras infantiles, es decir, Claro. están describiendo justamente la pornografía. Claro. Entonces, creo que en estas materias el trabajo es Es enorme, porque entonces volvemos, ¿no? O sea, como que veo la pornografía, veo cómo es una actividad sexual y por ende busco que así sea el rol en una pareja y en una actividad sexual, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ser el dominante? El hombre, ¿no? Y entonces a nosotras nos enseñan primero a ser cuidadoras. Las mujeres somos cuidadoras desde que nacemos. El hombre es protector, el hombre es líder, el hombre es quien genera, ¿no? Entonces, y ahora súmale el concepto de amor. El reconocer una violencia en pareja o en una pareja incluso se vuelve sumamente complicado porque no nos enseñan a detectar las famosísimas red flags y tampoco nos enseñan cómo debe de verse una relación saludable, ¿no? Desde el consentimiento, desde el yo quiero interactuar contigo, yo quiero estar contigo y estas son, o sea, mi sí hacia esta actividad. Y después hablemos, o sea, como del sistema de justicia, ¿no? Primero, o sea, y esta estadística a mí me encanta y la tenemos en la página web porque de verdad me parece muy contrastante. 98.6% de los delitos sexuales en México no se denuncian. el silencio es su gran aliado. Claro, siempre. ¿Por qué? Y voy a complementar esto con un dato que yo digo. O sea, tú dices, el 98.6% de los delitos sexuales no se denuncian. De ese 3.4 que sí se denuncia, vamos a ponerlo en otras cifras, de cada 1000 casos de abuso que se denuncian, 100 llegan o sea, 100, de cada 1000 casos que se denuncian, 100 llegan a Judicialización. a judicialización, 10 llegan a un juez, 1 consigue una sentencia. Entonces, es lo que dice aquí Josefina, ¿no? O sea, sobre qué bases estamos invitando a las víctimas o con qué elemento le estás diciendo a la ciudadanía, oye, si te pasa algo, ven y denuncia. O estás ¿no? de mi lado. O estás de mi lado. Todas ¿no? O sea, las sobrevivientes, Cacho, y sobrevivientes, mujeres y hombres que nos han dado su testimonio aquí, algo que me ha marcado mucho entre muchos otros aspectos es que se sienten muy mal y muy culpables, recién hablan y lo denuncian, porque trastocan su familia, porque los papás sufren, porque las cosas cambian. Después lo van procesando y llegan a la conclusión quienes lo han podido resolver, que era lo que tocaba hacer y que hay que hablar y denunciar. Pero es tan fuerte la carga para la propia víctima, es tanta la revictimización. Digo, yo en el Senado, todavía estando ahí hace un par de meses, este caso de Victoria, cuando la tuvimos ahí, la mamá de la niña de 4 años, que le dan una sentencia absolutoria al papá, al tío. al papá o al tío. Al tío, porque la niña no se acordaba. Porque la a qué niña hora. no supo decir de 4 años a qué hora fue y la dirección donde la violentaron. Entonces, Pero es un poco esto lo que dice Diana, que fue con lo que empezábamos esta conversación, ¿no? Claro. O sea, el enorme problema es, en México, cuando tú llegas a denunciar, tú como víctima, el culpable eres tú. Claro. O sea, el enorme problema en este país es que cuando tú pisas un MP, bueno, es que a ti te gustaba. Tú lo incitaste. Claro. Tú traías la falda corta. No, a ver, algo tienes que haber hecho. Cacho, luego incluso antes de llegar al MP, cuando se dice en la casa, cuando se dice con un enorme valor, porque imaginemos que ese poder y ese control fue de un adulto sobre un niño, o de un jefe, que ahora hablemos un poco sobre esa colaboradora. El reclamo es para quien está haciendo la denuncia, o simplemente la respuesta de los cercanos es: yo no te creo. Sí. O sea, yo no te creo porque ¿cómo es posible que tú digas que tu abuelo hizo eso? ¿O cómo es posible que digas que lo hizo tu tío o tu papá? Yo no te creo. Entonces, empezando desde estos entornos, tú partes de la familia, y yo creo que desde ahí, ese proceso de cambio que ocupamos ahora hasta llegar, evidentemente, frente a las autoridades. Sí, o sea, esto de todas tenemos una persona que ha sido víctima, pero nadie tiene un amigo agresor, ¿no? O sea, la estadística no da. Sí. Entonces, Sí. justamente es... Repite eso, por favor, sí, Diana, sí. si eres tan... Todas las personas tenemos una persona conocida víctima, pero nadie tiene un amigo agresor. Nadie, o sea, el famoso pacto, ¿no? Sabemos que pasan cosas raras, hay años de silencio y perversión, pero decidimos callar porque eso es dentro de nosotros, porque nos da culpa, porque nos da miedo o porque ya nos generó una amenaza. Eso también existe, ¿no?
Yo digo que antes de llegar a una denuncia existen para mí 3 fases como muy importantes, que es lo que genera. Primero, asumir que sufriste una violencia y reconocer la violencia. En un país donde está tan normalizada, el decir, a lo mejor esto no fue sexo rudo, a lo mejor no lo consentí. Si no era tan ¿no? grave. A lo mejor estar Igual no borracha quería. no era un símbolo de que esto tenía que pasar, ¿no? Primero, eso es súper fuerte, porque es asumirte que estuviste en una posición de desventaja con alguien que posiblemente amas, que esa es la segunda parte más importante, asumir a tu agresor como agresor. Y romper este tabú difícil. de decir, O sea, mi papá me tu pudo agresor haber no violado". siempre tiene que, o sea, tu agresor no siempre es alguien externo. Tu agresor Sí, muchas Pero veces. alguien a quien tú odiabas. No, Acuérdate no. aquí, me acuerdo la voz de Anilú que decía, todavía hoy, después de sigo tantos años, sigo sintiendo que lo quiero. O sea, que hay una parte Claro. de mí Que lo sí quiere. lo quiero. Pero entendamos lo Esto que complejo que dices es eso. muy complejo. Porque Porque dices, es una juxtaposición en la cabeza de... y la yuxtaposición viene de, es que es tu familia y te ama. Alguien que te ama no te hace eso. Así de sencillo, ¿no? Y entonces la familia es este concepto sagrado en México que a veces, Latinoamérica, qué fortuna, y de verdad qué fortuna tenemos aquellos que vivimos en una familia Bueno, sí. tan Es armoniosa. un hogar y no en un infierno, ¿eh? Exacto. Que hay que hacer la distinción. Exacto. Porque hay hogares Sí. y hay infiernos. Y en la pandemia, Nos el dimos crimen cuenta. de violencia sexual creció 150% porque el victimario estaba confinado con la En la víctima. Esas no son hogares, son infiernos y tendríamos que empezar a nombrarlos como son. Qué afortunados Los somos que tenemos aquellos, un hogar, ¿no? sí, Qué qué afortunados somos de Sin tener duda. una red, pero entender que tristemente esto es una fortuna y no asumir que todos partimos desde esa estructura. Entonces, si una víctima, primero ya reconoció su violencia, que de por sí asumirte como víctima es horrible. ¿Por qué? Porque la propia sociedad te lo dice. ¿Qué es víctima? Y tu imagen es solita, oscura, llorando, Dejada, pobrecita, cobarde, ¿no? sí, Y a ver, claro. no sé ustedes, pero yo en muchas situaciones de mi vida he sido víctima. Y después me sobreviví. Y después soy esto. Y o sea, yo hoy en día digo, no soy parte de esa historia. Me tocó, horrible, a todos nos toca, pero dejemos y quitémosle el tabú a la víctima como la mínima, porque todos hemos sido víctimas en alguna situación. Sin duda. ¿No? Entonces, desde nombrarte víctima, dices, no, yo no soy víctima, ¿cómo crees? A ver, solo me pasó esto, ¿no? Y luego llama a tu agresor. En un país donde, o sea, también creo que después de COVID vino un levantamiento muy grande de desmitificar muchas cosas, ¿no? Primero, un agresor, pues no está bajo de un puente, solito, sin recursos, no. Así aparte Un tengo una agresor. cara de lobo, puede ser un claro que encantador y un manipulador. Un agresor puede estar en tu casa sentado, puede estar en un congreso hablando, puede estar en la UNESCO, o sea, puede estar donde quiera. Puede estar donde quiera. Podemos estar rodeadas. Liderando la ciudad de las ideas. Liderando la ciudad de las ideas. O sea, puede haber agresores donde se te ocurran, porque los espacios así son y porque la sociedad está construida pluralmente. Entonces, también el agresor no es aquel pobrecito, solito, malito de la cabeza. No, puede ser tu jefe, puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, puede ser tu esposo, ¿no? Que hasta hace 3 años empezamos a hablar que no todas las relaciones consensuadas en el matrimonio eran realmente consensuadas, ¿no? Entonces, esos son los primeros 2. Y después, ábrete a tu círculo y crea una red de apoyo. Oye, ¿por qué no me dijiste? No, pues si era tu novio, yo siempre te vi contenta. No, tú no sabes lo que pasa en una relación. Y a veces los agresores son tan narcisistas que tu círculo ya te aisló, ¿no? O sea, que cuando tú les cuentas dices, no, si él era un amor, siempre te traía flores, Seguro yo tú te veía hiciste enamoradísima de él, ¿no? Oye, no, pues es que me traía flores, pero cuando me iba, Sí, cuando cerraba la puerta del coche, no te las quiero contar. flores, no te quiero contar, se volvían espinas, ¿no? Entonces, justamente como el también salir de ese espacio y crear una red, pues se vuelve complicado porque ahí se ven quién eran las verdaderas Tú personas dices que estaban estas 3, contigo. reconocer Sí, las violencias, reconocer a tu agresor reconocer a tu agresor. y socialmente poder decirlo. Claro. Y entonces después dices, me lanzo a la fiscalía. Primero, prescripción de delitos sexuales, abuso y acoso sexual, 1 año. ¿Cuánto ya me llevé en esas 3 fases? Y contando con terapia, hay personas que no tienen el privilegio, porque sí, en este país es un privilegio gozar con un sistema de salud mental, con una terapeuta. Ahí ya se me fue más del año. Y entonces cuando llego ya envalentonada, yo, hola, buenas tardes, pues miren, me pasó esto. No, pues ya prescribió. Ya prescribió, pero pues muy, muy bien, qué valiente.
Ahora, o sea, como que nunca evaluamos las palabras, cómo las utilizamos. ¿Por qué en México decimos qué valiente es denunciar? Porque es un acto de valentía denunciar en México, porque sabemos que estamos podridos. No debería de ser un acto de valentía ejercer un derecho. En cualquier país debería ser que, bueno, tienes todo mi apoyo. Pero incluso socialmente entre nosotros sabemos que es un acto de valentía presentarte en la fiscalía, que no sabemos qué vaya a pasar. Y la percepción de la fiscalía no es buena. Cuando, a ver, en un sistema totalmente judicial, acompañamiento a una víctima, la fiscalía es quien le ayuda a investigar a la víctima, no es su contra. Ellos se encargan de que todas las pruebas de una víctima se puedan traspolar a un juicio. En el supuesto, o sea, en el barco. Estamos hablando... O sea, en el mundo mágico de las ideas. Sí, sí, O sea, sí. pero justo, ¿qué se convierte? En desde el minuto 1, no, señora, ese es su esposo, ¿no? O desde un agresor poderoso, ¿está segura? Es que la van a denunciar. Le va a salir peor. Mejor no Entonces se ya meta. te meten en otro tema que es como, ok, entonces ya pasé la prescripción, ya pasé mis 3 pasos, ya estoy acompañada. Y desde el acompañamiento de presentar una denuncia, primero la víctima tiene que dar su declaración sola. No puede tener ni a una persona de apoyo. No puede estar alguien sentado agarrándole la mano porque no se puede. Si desde esos ajustes, que pueden ser muy mínimos, no dignificamos un proceso, que no te sorprende el desistimiento que existe posterior de una denuncia, ¿no? Yo hablo mucho de la dignificación, y la dignificación no únicamente es saludarle correctamente y leerle sus derechos. Es también que ella se sienta cómoda en el espacio en el que se encuentra. Si tú vas a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, la sala de espera de las víctimas es morada, sin ventanas, un sillón roto, te dan un lunch que ya está pasado. ¿No hay ventilación? No hay ventilación. Y cuando estás en estos temas, honestamente... Con o sea, cero privacidad, o sea, finalmente son Una cosa cosas muy atroz. complejos, sí. y a ver, puedes decir, no, es que esto es para nada más un proceso, no tiene que ser una sala. No, a lo mejor sí es dignifícala. Sí dignifícala. Sí dile cómo es una manera asertiva. Dile cuáles son sus derechos. Hazla sentir en confianza. Porque eso va muchísimo sobre qué es lo que queremos, ¿no? Construir. Entonces, los ministerios públicos a veces no tienen la empatía. Y entonces, a veces asumimos como, ok, las fiscalías están mal. Estamos en un entendido, yo también lo creo. Pero si paramos y decimos que la discusión es por qué un ministerio público está mal, yo creo que es mucho más grande que eso. Hablemos de presupuestos, hablemos de formulación, hablemos de capacitación. De la profesionalización De la las personas que te van a profesionalización. recibir. 100%. O sea, Hoy, en promedio, en la Fiscalía de la Ciudad de México, delitos sexuales, cada ministerio público tiene a cargo 600 carpetas. En promedio. Imposible de procesar. No, o sea... Y aparte, quien te hace la entrevista, quien te recibe, quien te... ¿No? No, a mí el día que me hicieron la entrevista me dijeron, bueno, vamos a pasarlo a que le hagan su examen médico. Y le dije, ¿perdón? Dios mío. Vamos a pasarle a que le hagan su examen médico. Y le dije, oye, ya viene mi pericial, ya viene todo. No, pero su examen médico. Le dije, ¿pero ya viste mi expediente? Sí. Le dije, pero mi último episodio fue hace 21 años. Claro. Y me dice, sí, pero le tenemos Es que hacer... protocolo. Es por protocolo, le tenemos que hacer su examen médico. Le dije, oye, perdón, no me lo tomes a mal, esta fiscalía se está cayendo a pedazos. Dudo muchísimo que aquí tengan los aparatos con los que revisaron las momias de Egipto, como para que tú puedas ver algún tipo de vestigio, como para encontrar algo. Claro. Es que entonces tengo que dejar asentado en actas que usted se negó a practicarse el examen médico y esto le va a perjudicar en su proceso. Y le dije, sí, está bien. ¿Está usted seguro? Y le dije, sí, por supuesto. Creo que le puedo explicar a un juez O sea, que yo después de creo 20 que- años no iba a encontrar nada, ¿no? O sea, ¿cómo quiere que...? Pero, o sea, y bueno, que el privilegio jamás nos nuble la empatía, ¿no? Pero yo llegué ahí, pues, con cierto conocimiento y sabiendo... Asesorado. y asesorado y sabiendo a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Pero... Que la mayoría de Y quienes estoy lo seguro hacen que no muchos de tienen los que llegan, y no, o sea, llegan y Llegan solas. Y ya cuando llegaron ahí, pues ya llegaron, pues, o sea, muy envalentonados, ¿no? Justo como tú dices, y llegan ahí y de pronto te salen con, oye, además de todo esto que ya te hicieron, además te van a someter a esto, oye, hijos, pues aguanta, o sea, Sí. insisto, esta parte de la profesionalización de las personas que te van a atender es algo imperante en el sistema judicial Sí. de atención a las víctimas que hoy por hoy nadie está atendiendo, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen,
¿qué se tiene que hacer? No, te tienen que hacer muchísimas cosas, ¿no? claro. O sea, del lado de las autoridades son cientos de cosas, ¿no? O sea, desde la dignificación del espacio en el que vas a llegar y te vas a sentar oigan, pónganle un ventilador, ¿no? O sea, yo denuncié en abril. Sí, a ver, no es un Four Seasons, pero dignifícame. Y nos derritíamos, ¿no? Seguro. Pero también tener una persona que no haga preguntas estúpidas, ¿no? El sentido común es mucho menos común de lo que creeríamos, ¿no? O sea, Vaya, y en casos como estos, todavía más urgente, yo tuve oportunidad, querido Cacho, de coincidir con Diana y encontrarla en un momento muy complejo para la vida de muchas mujeres. Y el caso al que me refiero es unas mujeres todas muy preparadas, inteligentes, capaces, valientes, súper trabajadoras. Y a mí me dio muchas lecciones de vida de cómo, no obstante tener todo esto, todas estamos vulnerables y todas estamos expuestas sin importar la edad, la condición, porque hay poder y control. Y esto me permite entender de mejor manera lo que acabas de decir, me da mucha luz de cómo esta persona pudo violentar a tantas jóvenes que con sus sueños, con su trabajo y con su talento llegaron a estar cerca para que él cometiera estos abusos. Claro. Y también no solamente cómo cometiera, cómo silenciara a los demás, Sí, eso, ¿no? cuéntanos un poco a la luz de este caso, porque esta parte de las amenazas del poder, un poder también político, un poder también económico mediático. y mediático muy poderoso para silenciar. Claro. Pues a lo largo de estos años creo que, primero decir que ellas son las mujeres más valientes que yo he conocido Sí. toda mi vida. Lo que hicieron creo que pues marcó y sembró este país. Sí. Y creo que con los años lo veremos como algo histórico, ¿no? Creo que por muchos años y yo en el tiempo que he podido acompañar este proceso, a mí me han dicho es que yo ya sabía, había cosas raras, ¿no? Hasta periodistas nos lo han dicho. El primer registro que nosotras tenemos de una víctima de esta violencia, de esta persona, es en el 94. Yo nací en ese año. Para mí no me considero chiquita. Entonces, ¿cuántos años llevaba haciendo esto? ¿Por cuántas décadas? Ok, lo hacía, pero para operar de la manera que lo hacía, forzosamente tenía que tener Cómplices. silencios y cómplices. Sí, claro. Forzosamente. Claro. O sea, volvemos a lo mismo. Sabemos con quiénes nos llevamos, sabemos quiénes estamos rodeados, sabemos cuando hay algo raro. Claro, porque era O sea, parte, las invitaba a su casa a pasar en espacios especiales bajo los argumentos de te voy a dar, conseguir un mejor empleo, qué talentosa eres, ¿no? Yo Ahí- cuando veo comentarios que dicen, es que ellas iban. No, bueno, por Dios. Yo digo, a ver, No, qué cosa. perdón, Es lo que te yo digo. hubiera ido si yo lo admiro profundamente y me van a dar una entrevista de trabajo. Si me invitan, ¿por qué no voy a ir? ¿No? Porque no asumes la maldad. Y que no lo ves como una amenaza. Es No, a ver, lo ves que te como imaginas. prominente, ¿no? O sea, Claro, me por acuerdo supuesto. cuando recién tomé como batuta un poco y coordiné parte del caso, porque hay otra asociación que también coordina el caso. Me acuerdo que mi primer Google search era, ¿cómo se decía? Cuando conoces muchas cosas. No sé, tenía algo que yo decía, eso ni es carrera, o sea, pero lo decían como filántropo, conocedor, o sea, y yo decía, wow, de persona, tiene una huella muy limpia, ¿no? Si a mí me dicen, oye, él te quiere entrevistar, Claro. y a mí me apasiona lo que él hace, yo me hubiera bañado, arreglado, puesto mi mejor perfume y llegado Para ir. puntual a mi entrevista. Por supuesto. Yo hubiera llegado. ¿Por qué tú ibas a una entrevista de Claro. trabajo? Aparte ibas a conocer a una persona que salía en la tele, que hacía la ciudad de las ideas, que se daba de grandes contactos, Sí. ¿no? Y poder. Y entonces tú ibas con esa persona y no con el pederasta. Creo que hay un punto muy importante en el cual fue él era intocable por una cúpula Privilegiada. yo creo que por la cúpula más alta de este país, privilegiada en términos políticos y empresariales, pero creo que nos sigue faltando un punto. Yo creo que en esta historia sigue faltando que se escriba un libro y es los aliados de, Claro. ¿no? Porque está perfecto, él hoy en día se está peleando la extradición para que lo traigan de Israel, hoy en día se está peleando que haga un perdón público a las víctimas, hoy en día se están peleando muchas cosas, está perfecto, ¿por qué? Porque él es el agresor.
pero creo que hay una parte muy importante de todo esto y es, perfecto, aquí hay que hacer una lista de quiénes fueron los cómplices. Porque él fue el agresor, pero para que él se pudiera perpetuar como un pederasta y como un violador por 3 décadas, como tú dices, no lo hizo solo. No. Y claro, o sea, esto está marcando un antes y un después en la historia de cómo se está percibiendo lo que está permitido y ya no en esta sociedad, ¿no? O sea, oye, a este cuate le gusta las chavitas, ¿no? Oye, pues está muy mal, ¿no? Ahora, Alguna vez un o sea, amigo le dijo, él es coqueto. No, bueno. Hay una diferencia grave pues, entre sí. coqueto, Vaya definición de... o sea, coqueto era Mauricio Garcés en sus películas, ¿no? O sea, estamos hablando de simpático. O sea, sí, hay una diferencia mira, entre vemos un el caso cortejo, ¿no? ahora de Sasha, que para mí, yo es una mujer que respeto muchísimo, que ha llegado a la corte. Sí. Y me parece que estos son los casos, como el propio, el tuyo, Cacho, que van marcando un antes y un después. Es decir, que aun con toda esta dificultad y esta adversidad y estos sistemas imperfectos, se empieza a hacer justicia. Y en este caso particularmente, que Diana ha venido acompañando a un buen número de estas mujeres tan extraordinariamente valientes y determinadas, porque han tenido amenazas. Sí. Porque no ha sido fácil llegar hasta aquí. Porque ahorita ya se ha socializado, pero cuando surgieron las primeras denuncias, Nadie creía. nadie creía. Nadie creía, pero justo, o sea, retomo mucho la parte del silencio y del pacto. Porque decíamos, a ver, operó de esa manera 30 años al menos, ¿no? Pero para que él siga hoy donde está, que a ver, algunos nos podrán decir, ya lo tienen, ya está en prisión domiciliaria, ya viene para acá. Pero para que aún 4 años después él esté en Israel, sigue existiendo amistades. ¿De qué se mantiene? ¿Quién ¿De quién qué le vive? lleva dinero? ¿Quién le paga el lleva dinero? abogado? No, o sea, ¿quién le lleva dinero en efectivo? Claro. Pues alguien que hoy en ¿De día qué se está es muy manteniendo si aliado tuvo de Ricardo congeladas las Monreal cuentas 3 años? haciendo eventos culturales durante todo este sexenio, ¿no? Poniendo exposiciones culturales y el nombre de México en todo el país. En lugares padrísimos. En lugares padrísimos, ¿no? O sea, yo no puedo poner nombres en este lugar, pero claro. Y entonces estamos hablando de, ¿qué es esto? ¿La misma mafia? Ajá. O sea, Y entonces es que volvemos a lo mismo. El silencio ha sido... Pero a mí la pregunta más siniestra, y que creo que mucho lo has dicho tú, Salvador, es si el silencio lo ha permitido, ¿qué le deben que lo protegen? Que hay una atrás complicidad, es una red de cómplices. que ha sido tan difícil soltar a esa Es una persona. red de cómplices. Es una red que no los permite porque cae uno y esto es un efecto dominó. Claro, Bueno, claro. pues que caigan Entonces, pues justamente creo que abrirá una discusión posteriormente. O sea, hasta ahorita la verdad es que nos hemos mantenido Obviamente sobre un estamos objetivo. en la antesala de ojalá esto termine siendo algo como el juicio de Giselle Pelicot, en el cual, o sea, empezó con el marido y cuántos más terminaron en ese estrado teniendo que agachar la cabeza como debe de ser, porque la vergüenza únicamente tiene que Ser para recaer los victimarios, para no para la ellos, víctima, ¿no? O sea, y por no para la supuesto. víctima. Y gracias a esa libreta y gracias a ese celular en donde estaba apuntado todo eso, la vergüenza recayó Cambió de en nombre. ellos y cambió de nombre, ¿no? O sea, a mí el caso y la enorme lección que le está dando al mundo este juicio, creo que es algo de lo cual deberíamos de estar aprendiendo a nivel mundial, ¿no? O sea, y como dices tú, claro, ¿por qué sigue en Israel? ¿Y quién le paga a los abogados? ¿Y quién le lleva dinero? ¿Y por qué puede seguir teniendo todas estas amistades que hoy tienen puestos en el Congreso local de la Ciudad de México? Por eso, ¿no? O sea, tienen nombre y apellido y los conocemos varios. Pues vamos haciendo la lista. Porque mientras no les pongamos nombre, entonces esto va a seguir pasando. Sigue habiendo silencio. Sigue habiendo ¿no? silencio. Claro, 100%. O sea, yo creo que hay casos en este país que tienen que sembrar para educar, para cambiar, para para formular. marcar un antes y un después. Exacto. Creo que las mujeres que denunciaron este caso, reitero, son sumamente valientes y ellas nos han pedido, al menos las que nosotras acompañamos, una discusión que quieren hablar es la prescripción de los delitos sexuales en mujeres adultas, ¿no? Porque pasamos de más de 60 denuncias públicas a que si ven en fiscalía cuántas hay, no es que no quisieran presentarse a fiscalía, es que desde la entrada te decían que no.
Entonces, es sumamente complejo. Estamos en un sistema de justicia muy rebasado, ¿no? Mira que fue muy complejo y se logró sacar adelante esta ley de no prescripción de los delitos de violencia sexual. Y hubo mucho acompañamiento de todos los grupos parlamentarios, pero nunca se me va a olvidar esa larga noche en el Senado, donde también hubo resistencias, pero al final pues se votó por unanimidad, porque ya los costos de no hacerlo eran altísimos. Claro. Y ese camino nos debe abrir camino para que vengan todo Estas aquello discusiones. que sea necesario, que modifiquemos, que cambiamos, empezando, como bien decías, por nuestras actitudes, por el reconocimiento de lo que sí son las violencias, por romper los silencios, por tener, porque te creo, porque hay otros que sí te vamos a acompañar y el espacio que aquí tenemos, Diana, y por eso es tan valioso tenerte aquí, tiene ese propósito. Abrir estos micrófonos a las voces que difícilmente son escuchadas. Y hay personas que me dicen, Josefina, es que es horrible. Le dije, sí, te voy a decir que es horrible, porque es verdad. Por eso. Y por eso es que tenemos que nombrarlas, tenemos que escucharlas, tenemos que decirlas de frente y tenemos que, con un pedazo de la valentía que han tenido ellas y que has tenido tú, que es toda, nosotros que estamos aquí, Cacho que ha tenido toda, por supuesto, decir, aquí estamos y vamos a seguir dando, pues, que no se quede impune y acudiendo y alzando la voz tanto como tenga que hacerse. El miedo tiene que cambiar de bando. El miedo no tiene que estar ya más del lado de las víctimas, sino de quien cometió los crímenes. Y eso es algo fundamental. Entonces... En esto que, perdón que le interrumpa, mi querida Josefina, pero o sea, su ley, yo le llamo la ley Josefina, o sea, y yo siempre reconoceré que yo decidí denunciar después de que se aprobó su ley, y ahí fue el momento en el que yo me acerqué a un despacho a que se hiciera la revisión de mi caso. Afortunadamente, en mi caso, no tuve que apelar a la imprescriptibilidad porque había ciertos episodios que no estaban prescritos, pero está este enorme debate que se tiene que abrir, ¿no? Que es, a partir de su ley hay una generación de víctimas que ya quedan protegidas, hay una generación entera de víctimas que quedan en un limbo porque no se sabe si sí van a poder denunciar, si no van a poder denunciar. Entonces, ese es un debate porque ¿qué va a pasar? O sea, va a haber una generación de víctimas que van a tener que esperar a morirse para que entonces estas víctimas que están siendo abusadas hoy entonces ya vayan a poder denunciar. Eso por un lado es una discusión que yo creo que se tiene que resolver. Sin duda. Y por el otro, a ver, o sea, hoy en día estamos viendo cómo con esta aplanadora, no sé ni cómo llamarle, si esto es un gobierno o cámara o no sé cómo llamar o denominar esto, pero bueno, están pasando las leyes en fast track. El único gobierno a nivel estatal que ha ratificado la ley de la no prescripción de delitos sexuales en menores de edad es la Ciudad de México y lo hizo el 28 de agosto de este año. Fuera de eso, ningún otro estado de la República lo ha hecho. No fuera un requerimiento del expresidente Andrés Manuel, porque 17 estados de la República en 24 horas tenían en friega, habían pasado todo para que fuera un acto constitucional. Aquí lo ha hecho la Ciudad de México y esto ya pasó un año y solo la Ciudad de México lo ha ratificado en todo el país. Pues tenemos mucha hay tarea, mucha como tarea que bien lo hacer. señalas, querido Cacho, y invitarte, Diana, que antes de concluir esta, que te pedimos que sea la primera de muchísimas conversaciones y que nos ayudes a saber de este caso y de muchos otros, porque cuando se nombran y se exponen, alguien más nos debe escuchar para aliarse a que se haga justicia. ¿Cuáles serían tus mensajes? ¿Qué quieres decirle a quienes nos están escuchando? Pues primero, apostar a la prevención está bien hablarlo, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, claro que perdamos el miedo, perdamos el tabú, perdamos la incomodidad. Desde que decimos son pláticas incómodas, no existen pláticas incómodas menos en este tema. Si desde el inicio para ti es incómodo hablarlo, lo vas a expresar a cualquier persona con incomodidad, ¿no? Segundo, súper importante, romper el pacto, ¿no? El saber escuchar, el saber creer, darnos cuenta que vivimos en una ciudad, pero también en un país donde las estadísticas de violencia de género son altísimas, ¿no? Y la violencia de género no solo es de las mujeres, también es de los hombres, ¿no? Todos los roles, todos los estereotipos que se nos ponen. Entonces, saber escuchar, saber ayudar,
también, ¿no? Ser este puente de ayuda, a veces de la manera en que la denunciante, sobreviviente, víctima, como se quiera apalabrar en ese momento, desee, pero saber ser ese puente, ¿no? No es que no puedan, no es que estén chiquitas, pero a veces es muy bonito acompañarte, ¿no? Y poder acompañar a alguien y, órale, aquí me quedo contigo, ¿quieres que vaya por algo de comer? ¿Cómo te ayudo? ¿No? La validación, el ver que es una historia válida y que si para ella es una violencia enorme y tú a lo mejor la has normalizado, pues darnos cuenta que somos personas y somos contextos y lo que a ti te duele no me duele a mí a lo mejor. Pero si para ti es doloroso, lo entiendo y soy empática Exacto, e yo intento... pongo empatía porque somos humanos. Exacto. Bueno, vale, para ti es súper importante, lo tomo con la misma importancia, ¿no? Y por último, creo que también hay muchísimo que se esconde detrás de un celular, ¿no? En redes sociales. Hay muchísimos comentarios. Hay personas que creen que saben más, ¿no? Entonces, esto hace muchísimo daño a las denunciantes. Cuando deciden hacer sus casos públicos, siempre quiere llamar la atención. ¿Quién en este país quiere llamar la atención siendo víctima? Cuando la palabra víctima es horrible en este país. Exponiéndose. Yo conozco ahora muchos casos de niñas muy jóvenes que se han atrevido a denunciar al compañero de salón o al supuesto amigo que en la fiesta las violó. Y les va como en feria. Claro. Como Y en entonces feria. termina Las peor. acribillan y las hacen pedazos. Déjate tú, la lista de adjetivos es Sí. infinita. Sí. Y ellos, Padrísimo en su casa. sus héroes, siguen en las fiestas, siguen violando niñas, siguen destrozando. Y la niña que denunció, que se armó de valor, es la señalada, es la que escanean con la mirada en la escuela, es la que se tiene que ir de la escuela a la escuela y se va marcada. Esto tiene que acabar. Claro. Esto tiene que acabar. Y aquí las redes, así como en muchas cosas ayudan, en esta no ayuda nada, ¿eh? En esta también hay mucho odio, mucha violencia. Ya hablaremos otro día de la urgencia de este civismo digital. Sí. Le comentaba a Cacho, ahora que íbamos a empezar las grabaciones, que venía leyendo en la mañana en el periódico Reforma, sacó una publicación de un niño de 14 años que se suicidó ahora hace 2 días, unas horas en Orlando, porque por inteligencia artificial tenía a su amiga y se sentía enamorado de esa amiga que tenía la inteligencia artificial. Dijo, bueno, pues me voy a tu mundo, y se dio un tiro y se fue el niño a los 14 años de edad. Entonces creo que hoy las redes sociales, lo hablaremos ya. Se abrió una puerta al permitan, infinito, ¿no? tenemos que tener también, ya tenemos otra, digamos, otro camino en el que debemos cuidar y cuidarnos. Claro, Ley Olimpia tiene como la consigna de lo virtual es real, ¿no? Y entender que vivimos en 2 mundos. El que ahorita estamos nosotros, pero el que tomamos el celular, ingresamos a otro. Y existe, y duele, y lastima, y violenta, ¿no? Entonces, creo que es hablarlo desde la prevención, agradecerles que me hayan invitado. Creo que estos espacios también generan muchísima prevención. Escuchar, no sentirnos solos, sentirnos validados. A veces creemos que nos pasa algo solo a nosotros y estamos solos en el mundo, solo a nosotros nos pudo haber pasado. Y escuchar una historia en alguien más nos hace sentir que, entonces, chance no está bien, ¿no? O sea, y chance puedo hablarlo. Entonces, también el abrir la discusión, el dejar de perder, o sea, y el perderle el miedo, hablar de esto es violencia. Y no lo decimos porque queremos acribillar, no. Queremos que más personas se den cuenta que hay caminos que se pueden nombrar, que no están solos, y la palabra no estar solo es, existimos una comunidad enorme de personas que hemos sufrido violencia y que si a mí llega cualquier amiga hoy a contarme algo, yo le voy a creer, porque es imposible no en este país. La premisa mayor ¿No? es se le crea a las víctimas. Y ahora, algo súper importante, y con esto termino. Siempre dicen las falsas denuncias, y hay movimientos grandes de las falsas denuncias. Y solo hay una estadística mundialmente que ha medido las falsas denuncias, y es en la ONU. Y la ONU dice que menos del 4% de las denuncias que se hacen son falsas. Entonces, por eso es tan importante creerle a las víctimas. Existen mecanismos, hay personas que han utilizado la violencia de género para fines personales, por supuesto, pero en un país como México, creo que la gran mayoría estamos hablando desde un hartazgo que hemos vivido por décadas. Espero que las nuevas generaciones, que creo que ya tienen muchísimo el chip de cuestionar, ¿no? Cuestionemos si esto me gusta, cuestiono si quiero ser mamá, cuestiono si quiero tener familia, cuestiono si me gustan las mujeres o los hombres. Creo que el cuestionar siempre rompe muchos paradigmas que han sido marcados por muchísimas generaciones y que se han construido como estructuras demasiado violentas y demasiadas machistas. Pues como siempre es un lujo que estés aquí. Sabes que yo en lo personal te quiero muchísimo, te admiro, te respeto y te agradezco. Muchas gracias. A nombre de tantas personas con las que has estado cerca, las que has abrazado en su vulnerabilidad, con empatía, con amor, con compromiso, y estamos aquí para hacer equipo. ¿Y qué te puedo decir?
Cacho, que es un ejemplo de vida y una inspiración de valentía, de sobrevivencia espectacular. Pues yo de mi parte me siento muy feliz de este espacio compartido y estoy segura que va a ser el primero de muchos otros. ¿Qué piensas, querido Cacho? Estoy feliz, me podría quedar aquí platicando por horas y discutiendo temas al respecto. Te agradezco muchísimo, pero sobre todo reconozco enormemente la valentía, porque no solo es la valentía de las víctimas, sino también la valentía de quien las representa, de quien las acompaña y de quien decide aventarse, ir en contra de un sistema, siendo tan consciente de lo que decías tú, ¿no? De cuál es la estadística de denuncia y de efectividad de denuncia y de conseguir una sentencia en este país. Entonces, creo que la valentía, sí, desde luego, es de quienes denunciamos, pero se tiene que agradecer y que reconocer todo el tiempo el que haya abogados, el que haya despachos, el que haya redes de apoyo que sustenten a aquellos que decidimos alzar la voz para denunciar algo que pasa y que pasa todos los días y que desafortunadamente tiene a México siendo el país número 1 en violencia sexual infantil. Entonces, pues espero que no sea la primera vez que te tengamos en este espacio y espero que muy pronto tengas noticias muy buenas sobre una extradición que muchos estamos esperando para que se genere justicia en este país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, queridas amigas y amigos, por acompañarnos en Cicatrices que hablan desde el corazón. Y pues un espacio como este, sin duda, nos deja grandes lecciones y muchas tareas también. Hasta pronto. Muchas gracias. Abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.